Bueno, está Victoria. ¿Está Carmen Rosa? Levanten la mano. Victoria, Carmen Rosa. Carlos. Presente, Luis. Ibert. El compañero tuvo una emergencia, dicen, y no va a poder asistir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo que le salió algo, una emergencia, no iba a poder asistir. Bueno. Creo que la anterior clase tampoco no estuvo Iber. No, sí estuvo, Luis. Estuvimos los 4, Liz, en la anterior clase. Primera clase que hace falta él. Ya. De Toyosa. Cuenta con medidas de seguridad adecuadas para hardware y software. Bueno. Cuenta con licencias oficiales ya. Cuenta con un plan de contingencia. Sí. Se controla el trabajo fuera de horario. Creo que ya revisé esto, ¿sí? Sí, listo, ya lo revisó. Ya, me voy a abocar a la planilla de deficiencia. ¿Necesarias para que el personal no tenga acceso directo a todo tipo de información? No. ¿Se cuenta con un oficial? No. ¿Se cuenta con un lugar de almacenamiento de los respaldos? No. ¿Se cuenta con licencia oficial y actualizada de antivirus? No. Tengo 4 condiciones, 5, 6. ¿Los empleados pueden modificar datos e información? No. Esto no entra a la planilla de deficiencia, ¿sí? Porque esto es positivo. ¿Está claro? Porque es bueno que no ingresen, que no puedan modificar datos. ¿Entienden? Ya, Liz, lo vamos a... No, está bien. Está bien, pero no es parte, no es una condición. Ya, Liz. O sea, no es una debilidad. Se cuenta con un auditorio. ¿Perdón? Le ponemos en las pruebas de cumplimiento, entonces, claro, Lice. Sí. Ya, Lice, gracias. Sería positivo, entonces, ¿no? Claro. Bueno, es positivo, sí, esto, ¿no? Que si bien está como pregunta como respuesta negativa, pero es una pregunta positiva. Pero podemos reformular la pregunta. Pueden reformular la pregunta para ponerle sí. ¿O para ponerle no igual? O sí, para ponerle no. Ya, está bien, dice. A ver, ¿cómo la reformularía la pregunta? Que si existiera el control debido para que los empleados puedan modificar los datos e información. Existe control sobre los empleados para evitar la modificación de datos o información. Sí. Entonces ahí le ponen no. Ya se la reformulé. Vamos. Se ha evidenciado que el personal tiene acceso a todo tipo de información. Se vulnera componentes del control interno. ¿Esa era la condición o no? Se ha evidenciado que el personal tiene acceso a todo tipo. O sea, acá la pregunta, ¿el personal tiene acceso a todo tipo de información? ¿Cuál fue la respuesta? No. No, le dicen no. La pregunta es diferente. Si ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué no le escriben cómo es la pregunta? No está arriba. Ya está bien, pero dígamela cómo es la pregunta. Si ustedes han hecho el cuestionario, tienen que saber cómo es la pregunta. Aquí la tengo. Acá la tengo. Si Dicen, no ahí teníamos que modificar, pasa que lo formuló mal el compañero ahí en la planilla de eficiencia, se modificó, pasa que creo que envié el documento donde no está modificado. ¿Ya?
¿Se cuenta Eso con fue un error. restricciones necesarias para que el personal no tenga acceso? No, está bien, no. En cambio, acá, en la planilla de deficiencia, dice, se ha evidenciado que el personal tiene acceso a todo tipo de información de la empresa Toyosa. Se supone que la respuesta ha sido positiva, ¿sí? Sí, Pero eso tenemos está que bien. modificar. O sea, no debería ser, pero entra a la planilla de deficiencia. Está bien que ingrese. Ya, pero la respuesta a esta pregunta yo me imagino que ha sido sí. Igual que acá, en esta no, ¿dónde está la que esta sí? ¿Pueden modificar datos e información? No, no es esta. Esta tampoco. Era esa, le hice en la 12, la que nos estaba corrigiendo hace ratito. ¿Esa era? Sí, la 12, en la que reformuló usted la pregunta. Bueno, entonces esa pregunta está de más porque acá la tienen la pregunta de forma diferente, que es lo mismo. Leyendo ya bien la pregunta 5. ¿Se cuenta con restricciones necesarias para que el personal no tenga acceso directo a todo tipo de información? No. Y me dijo que es la 12, ¿sí? Sí, la 12 fue la que nos reformuló usted ahorita. ¿Los empleados pueden modificar datos e información? No. Esta pregunta está de más. ¿Sí? Esta pregunta casi es la misma que esta. Si hay restricciones, acá los usuarios no pueden hacer lo que, es decir, no pueden modificar datos e información. Eliminen esta pregunta. Y bueno, acá dice que tiene acceso a todo tipo de información, ¿sí? Es una deficiencia que tengan acceso a todo tipo de, a pesar de que la respuesta es positiva, pero debería ser negativa. Esta es una deficiencia, ¿sí? Informe COSO, bien. Se ha evidenciado que la empresa no cuenta con el personal para la seguridad de la información. La pregunta es otra acá, a ver, la voy a ver. Se cuenta con un oficial de seguridad informática, es la 6, ¿sí? Se ha evidenciado no cuenta con el personal necesario. En la pregunta habla de un OSI, ¿sí? Acá pudo haber sido, se ha evidenciado que la empresa no cuenta con un oficial de seguridad de la información. ¿Está claro? Jóvenes, Sí, Lice. que los respaldos cuentan, no cuentan, ya está bien, bien su criterio. Las empresas no pueden modificar datos e información de los estudiantes. Bueno, aquí ya le metieron estudiantes. ¿De dónde han sacado esto? Yo no veo la pregunta 12 que hable de estudiantes. ¿Mm? No, es que parece que mandó mi compañera el antiguo documento, porque en el otro está... Ya, pero la auditoría es para un colegio, la universidad. No es la empresa Toyosa, Lice. Y entonces, ¿por qué mencionan a los estudiantes? ¿Ah?
No cuenta con departamentos de auditoría interna. Ya está bien. La 1. Bien. La 2. Bien. ¿De dónde habrán sacado esto, no? Bien. Yo me acuerdo que ya me presentaba. No, Licen, yo lo hice ahora. Me guié con lo que tenía un legado de la Licen Bejarano y lo hice. Ya, está bien. El personal tiene, bueno, el personal tiene acceso directo a todo tipo de información de la empresa Toyos. Presupuesto, ya. El OSI no es seguridad física, es seguridad lógica. Se ha evidenciado que la empresa Toyosa no dispone de los fondos para contratación de personal. Ya. ¿Y dónde está esta pregunta de las instalaciones físicas si ofrecen garantía? A ver. No la vi. ¿Qué pregunta era? ¿Con qué pregunta está relacionada esa prueba sustantiva? Yo no puedo relacionar nada de lo que tengo acá. ¿Mm? A ver, explíquenme, por favor. ¿Ah? ¿A cuál prueba, licenciado? A las La 7. A la Las instalaciones físicas ofrecen garantía y tampoco está en la planilla de deficiencia. Vamos a ver cuál es la pregunta 7. ¿Se cuenta con un lugar de almacenamiento de los respaldos de la información distinto al de las computadoras? ¿Qué tiene que ver esto con las garantías? ¿Mm? Acá. Ya ese está bien. Lo que pasa es que hicimos modificaciones, Licen, y esa no se modificó, entonces. Ya, a ver. Vamos a ajustarlo todo. Claro, es y acordarlo bien para sí. eso son las observaciones que les hago, ¿sí? Yo voy viendo la incongruencia que hay entre una cosa y otra. Se han debido dar cuenta que a pesar de la revisión rápida, no deja de ser exhaustiva porque dirán pasa y no lee, ¿no? Y acá se han debido dar cuenta que esa pregunta no la tenían, yo no la había visto esa pregunta. Y ya resaltó al revisar la prueba sustantiva.
Es que estaba en un anterior documento y eso fue modificado. Pasa que nos dividimos entre los compañeros. No, entiendo. Lo que yo quiero explicar es de que tienen que tener mucho cuidado, porque, vuelvo a repetir, si se dan cuenta, son pocas las cosas que se me pasan por alto. ¿Está claro? Sí, Licen. Que no pueden escribir y presentar cualquier cosa que no tenga relación lo uno con lo otro. Porque ya les expliqué desde un principio que en una auditoría, desde el MPA, el programa, cuestionario, planillas y tablas, todos tienen que tener la misma relación. No podemos llegar a un aspecto donde nos salgamos por la tangente. Escribamos cosas que nada tienen que ver con lo anterior. Todo tiene que estar correlativamente relacionado. Tiene que haber correlación. ¿Está claro? Sí, Licen. Y eso es para todo. Preguntas. Ya cargaron otro trabajo. ¿Preguntas? Está claro, ¿sí? ¿Qué trabajo no revisé? Aunque yo ya sé cuál es. El mío, Licen. ¿Y cuál es el de Juan usted? Carlos Portugal. Juan Carlos Portugal. ¿Y quién es el que acaba de llegar? Licen, quería comentarle que al parecer me quedé solo en mi grupo. Yo lo hice solito el trabajo porque ahorita no hay nadie de mis compañeros en la sala. ¿Y quiénes deberían estar? Y yo lo hice ayudándome de otras compañeras, ayudándome así en grupos. Sí, de eso se trata. Esa es la forma de trabajar. Inclusive cuando sean profesionales y tengan un trabajo al que está imbuido del asunto. ¿Sí? Hoy en día, gracias al Internet y a las famosas plataformas con las cuales podemos conversar en línea, podemos vernos. Por ejemplo, en la medicina. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo pasa con los procesos de ingeniería, etcétera. Cuando alguien una referencia, hay un referente, donde de alguna manera uno trata de contactar a esa referencia e indagar y pedir colaboración, ¿no? Porque la universidad no lo enseña todo. Hay cosas que se las aprende que nunca estuvieron en un libro o nunca nos habló algún docente. ¿Está claro? Entonces, todo ese tipo de aspectos son válidos. No hay ningún problema que me diga Internet o un compañero, una compañera. Eso es lo que debe ser. Y si es posible, un docente también, ¿sí? Nadie puede estar ajeno a nuestras inquietudes. Ahora puede haber egoísmo de parte de algunos, pero también hay otros que sí colaboran, ¿sí? ¿La institución tiene conocimiento de los riesgos de un mal manejo de los sistemas y seguridad de la información? No. A ver, veremos todas las preguntas. ¿La institución posee procesos de información? La institución tiene conocimiento de los riesgos ya. Cuenta con empleados capacitados en temas de ciberseguridad. ¿Ves? La misma pregunta.
Debe ser la misma fuente. Sí. ¿La institución cuenta con herramientas y recursos suficientes para la seguridad de la información? Sí. ¿La institución cuenta con planes de contingencia? No. ¿Cuenta con manuales de funciones? Sí. ¿Cuenta con un diagrama de sistema? Sí. ¿Se lleva un registro de incidencia? No. Otra pregunta duplicada. Si ustedes se han debido dar cuenta, y algunos que ya presentaron el trabajo, deben decir, esa pregunta es mía. A obtener las preguntas de la misma fuente, ¿sí? ¿O qué me puede decir Juan Carlos? Sí, no, sí, dicen, no, yo me basé en algunos, Ya, y traté de está bien. amoldarlo a lo que yo estoy haciendo sobre. Claro, lo tienen que, trabajo. bueno, lo tienen que adaptar. Para adoptar hay que adaptar, ¿sí? No hay problema en eso, Juan Carlos, ¿sí? Es válido, es parte de su... Y lo mismo para todos. Por ejemplo, esta pregunta la he leído 2 veces ahora. ¿Sí o no? A ver, los que tienen también la misma pregunta, ¿sí o no? Y si vuelvo a leer los trabajos y les leo la pregunta y les doy los nombres de quienes tienen la misma pregunta, no estoy indagando si copiaron o no copiaron. Simplemente estoy preguntando si existe la coincidencia en tener la misma pregunta. Tenemos que reconocer, en el Internet no hay ninguna restricción. Todos podemos acceder a la misma información, ¿sí? Y asumirla, adaptarla. Juan Carlos. Tengo que ver la planilla de eficiencia, perdón. A ver. Condición, el mismo formato del anterior trabajo. ¿Es entidad pública? Sí, licenciado. Bueno, no tiene un conocimiento sobre el riesgo, no tiene conocimiento. Ojo, no tiene conocimiento, no un conocimiento. Ya. Causa, inconsciencia de los riesgos por un mal manejo de los sistemas y seguridad de la información se origina como consecuencia de una inadecuada planificación. Pérdida de datos, bien. Bueno, la recomendación después la vamos a ver. Organización y control social, ABT. También me presentaron el anterior semestre sobre la ABT. No cuenta con un plan de contingencia y protocolos para la seguridad de la información. Vulneración 27001. Planificación sobre un plan de contingencia y protocolos. O sea, el no tener plan de contingencia, el plan de contingencia no afecta al funcionamiento del sistema. El plan de contingencia se lo activa cuando existe un problema que se la denomina siniestro, ¿sí? Cuando hay un siniestro. ¿Me entiende esa parte, Juan Carlos? Sí, listen, estoy tomando apunte. Bueno, ¿y esto ya qué es? Atributos. Así es la
planilla de eficiencia. Condición. Se verificó que la autoridad no cuenta con un registro de incidencias ya. 27.002. Mal manejo del registro de las actividades. No sé manejar incidencias. ¿Qué quiere decir no sé manejar? No se manejan incidencias o actividades irregulares. Sí, creo que me pasé con la E. Con la R. Prueba de cumplimiento. Los manuales de funciones y control interno están elaborados en forma adecuada. Ya. Base de datos se mantenga. Estamos hablando, lógico, la información está en la base de datos, pero especifiquemos, hablemos del... Están hablando de la información, tienen que adaptar. Y vuelvo a repetir, información, disponibilidad, integridad, confidencialidad, 3 aspectos fundamentales. ¿Está claro? Todo. Bueno, no hay más trabajo. El curso se redujo a 30 estudiantes de los 60 registrados. Disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches, Reina. No lo puede corregir. Lo que pasa es que José Carlos Martínez nos avisó de que no iba a asistir. Yo entré al principio de la... Pero no veo el trabajo de ustedes. Solo hay 8 trabajos. Lo subió Lady. José Carlos le pidió que ella lo suba. Corregir. Pero ¿cuál? Lady Coromechi. Pero si a un principio ya... Como no estaba... lo pasé, sí, porque no estaban todos. Sí, para ver si hay algunos errores para corregir. ¿Y qué pasa con... Bueno, ¿qué pasa con José Carlos? ¿Está Sebastián, está Reina y Lady? Sí, José Carlos... Sí, dicen. Estaba un poco dispuesto y dijo que no iba a asistir. Está bien. Pero que trabajamos nosotros. Bueno, vamos a compartir. Existe un informe técnico en el que se justifique la adquisición de equipo. Bueno, esto es seguridad física, ¿sí? Que coordines de todo. Creo que ya les leí algo de las preguntas y les dije que no correspondían, ¿sí? ¿Por qué? Porque están hablando de proceso de adquisición, etcétera. Creo que ya les leí esto. Han elaborado un instructivo con procedimiento a seguir para la selección de equipos. ¿Ve? Todo está más que todo ligado al hardware. Se cuenta con software de oficina. El acceso de centro de cómputo cuenta con las seguridades. Bueno, está por demás necesarias para reservar el ingreso. Reservar el ingreso, o sea, hay que hacer reserva para ingresar a la sala de cómputo. Se ha asegurado un respaldo de mantenimiento de asistencia técnica, puede ser. Se han formulado políticas respecto a seguridad. Yo pienso que he leído 8 trabajos, 7 trabajos.
han escuchado el contenido del cuestionario en relación a las preguntas. Ustedes más que todo acá hablan de una seguridad física, ¿sí? No de una seguridad lógica. Perdón, bueno, seguridad de la información. Casi nada está relacionado con la información. ¿Me entienden? Van a reformular su cuestionario y no tienen planilla de deficiencia. Creo que ya lo había observado esto yo. ¿Sí? La planilla de deficiencia estaba arriba, en la parte superior, descripción. Bueno, creo que también observé y les dije que si bien las preguntas no están relacionadas con el objetivo del trabajo, pero tienen idea de lo que significa una condición o un criterio. Ya estamos bien con la condición, la pregunta negativa, el criterio, leyes vigentes, ¿qué leyes? ¿Qué políticas? No, acá tienen que decir en criterio, ¿ya? ¿Qué ley, qué norma, qué política? ¿Está claro? ¿Qué control? F, recomendación. Solo tienen una condición nada más, ¿sí? Y se tiene que hacer por cada pregunta negativa. ¿Está claro, Lady y compañía? Sí, licenciado, vamos a corregir. Por favor, ¿ya? Bueno, tenemos 29 estudiantes, eran 30, ya alguien voló. Juan Carlos quedó pensativo ahí. ¿Cuál es su duda? Pasar, o sea, Más vale andar solo que mal acompañado. parece, porque ni uno de mis compañeros No los ha llamado. le he hablado No por el se ha grupo, contactado. pero no han dado señales de vida para nada. Bueno, seguramente ya tiraron la toalla, ¿no? Ya levantaron las manos. Estoy satisfecho con ustedes, con que cumplan, que al final el objetivo es que sepan a pesar de que sea una auditoría simulada, pero ya tenemos ideas, ¿sí? Fernando Esteban, ¿por dónde anda? Cuellar. Ya está bien. ¿En el grupo de quién estaba la señorita Montero? Licen, no envíe. Ahí había estado. ¿Le revisé su trabajo, Melissa? No, licen. Y Igual. ¿quiénes son de su grupo, Melissa? Jonathan. ¿Está Jonathan? José Alejandro. ¿Está Alejandro? ¿Está en la misma condición? Pero ya se retiró, licen igual. ¿La retiró la materia? Sí. Bueno, no lo tomemos. Sí, pero solamente estamos haciendo el trabajo con Jonathan y mi persona nomás. Ya, a ver, les voy a proponer algo para que Juan Carlos no quede solo.
¿Será que Juan Carlos se puede acoplar a ese grupo o quiere seguir solo Juan Carlos? No, sí, Lisa, me quisiera acoplar. ¿Qué opina usted? ¿Lo quieren o no lo quieren? Melissa. Igual lo estaba buscando en el grupo para preguntarle. Si es que bueno, quería. Trabajen los dos, porque al final no lo vemos a Jonathan, entonces pienso que van a terminar los dos. Sí, Lisa. Bueno, por ahí comemos torta también. Es una bromita. ¿Alguien más que no haya presentado? Manifiéstense que están a tiempo. Bueno, los felicito, sobrevivientes. Me alegro por ustedes. Van a ser buenos profesionales. ¿Sí? Aunque hemos bregado a empujones, empujoncito acá, empujoncito allá, pero el que aguanta todo surge y va adelante, ¿sí? No todo es color de rosa. Bueno, jóvenes, ahí vamos a quedar y les deseo un buen fin de semana. Antes tengan un buen sueño, pasen buenas noches. Cuídense, por favor, con el asunto del bicho este que otra vez está andando de su cuenta, ¿sí? Y bendiciones a todos. Nos vemos el día martes. No, antes, para el día martes. Falta todavía, falta mucho antes de acabar la clase. Les voy a mostrar algo. ¿Se acuerdan que expliqué? Y se los voy a mostrar, porque cuidado digan no explicó. Lo tengo en la pizarra virtual que tengo, ¿sí? Esa pizarra sí es virtual porque no existe, es una pizarra que la podemos visualizar, en la cual hemos hecho ya algunas cosas, ¿sí? Y déjenme buscar lo que corresponde a ustedes. Aquí está. Después les comparto, ¿sí? Y algunos que toman capturas lo deben tener y se van a acordar. ¿Se acuerdan, no? De estos dibujitos, de lo que explicamos que era el sistema de información, la pirámide, los elementos, ¿sí? Sí. Lo que era un archivo, los registros, los campos. Y quería llegar tabla de evaluación de riesgos. ¿Se acuerdan del corte de energía eléctrica? Matriz de riesgo. Para la próxima clase, que es el día martes, que casi ya es el corolario de todo lo que estamos haciendo, me van a presentar los riesgos potenciales. Son las respuestas negativas, son las mismas que tomamos o que tomaron para la planilla de deficiencia. Ya. Cada riesgo potencial debe tener un solo objetivo de control. Ya, un solo objetivo de control. Y cada objetivo de control debe tener al menos una técnica o procedimiento de control. Fíjense, ahí está la tabla. Esta es la tabla. Sobre esta tabla van a trabajar. Vuelvo a repetir. El objetivo de control, tal como lo dice, es un objetivo general. ¿Qué son las técnicas o procedimientos de control? Son objetivos específicos que hacen que se cumpla el objetivo general. El objetivo de control es qué hacer para que no ocurra el riesgo potencial. ¿Ya? Y si ocurre, para que el impacto sea mínimo. ¿Ya? Entonces, acá dice pruebas, sustantiva y cumplimiento. Ustedes las pruebas me las van a colocar en anexos. Acá le van a poner anexo A o anexo B, dependiendo de dónde estén sus pruebas.
Si la prueba sustantiva está en el anexo A, colocan anexo A, porque va a ser difícil que acá ustedes describan las pruebas para que yo, una vez que esté el documento completo, vaya y revise los anexos donde se encuentren las respectivas pruebas. ¿Está claro? Y las observaciones que puedan hacer. Ya, eso en cuanto a la tabla de evaluación de riesgo. Luego viene la matriz de riesgo. ¿De dónde sale la matriz de riesgo? Deriva del riesgo potencial. Cada riesgo potencial debe tener su matriz de riesgo. ¿Está claro? Ahora, esa matriz de riesgo está en función a la situación en que el momento en que ustedes hicieron la evaluación se encuentra la empresa. Por ejemplo, nosotros, en el ejemplo que había dado de corte de energía eléctrica, habíamos dicho que la probabilidad de un corte, del riesgo de un corte de energía eléctrica era baja, ¿sí? Lo pusimos en bajo. Pero a pesar de que sea bajo, el control debe ser alto. Ahora, ustedes en el estudio realizado pueden haber visto de que si bien está considerado el riesgo bajo y que tengan un control medio o que tengan un control bajo, entonces ustedes van a reflejar lo que han observado en la evaluación. Eso se hace en la matriz de riesgo. Cada riesgo potencial debe tener dos matrices de riesgo. Una, la relacionada o sea, la que esté en relación a cómo en el momento de la evaluación se encuentra ese riesgo. Y la otra, la opinión del auditor, es decir, cómo ustedes sugieren que debe ser tratado el riesgo. O sea, otra matriz de riesgo donde, por ejemplo, supongan que esta es la opinión del auditor. Acá me dice, de acuerdo al análisis, que si bien catalogan como riesgo bajo el corte de energía eléctrica, pero el control también que tienen es bajo, ¿sí? Esa es una matriz. Ahora, yo como auditor sugiero de que a pesar de ser el riesgo bajo, el control debe ser alto. Entonces, por cada respuesta negativa tienen que haber dos matrices de riesgo. Y la última tabla, esa tabla la tenemos en el documento taller de auditoría de sistema, ¿sí? Que debieron haber leído en forma extensa. En algunos casos parece que algunos leyeron, ¿sí? Pero no todos lo hicieron. Y las últimas tablas que me van a presentar ya estamos llegando. Son estas tablas. Tablas de evaluación de áreas críticas. Fíjense, acá van las preguntas. ¿Ya? Preguntas positivas. ¿No? Y acá determinan si cumple, de alguna manera es parte de la prueba de cumplimiento. Cumple al 100%, al 80%, al 50%, al 40% o no cumple. ¿Cómo puedo calificar una prueba sustantiva que inicialmente cumple y que al final no cumple? De la siguiente manera. Les puse el ejemplo, creo. Pregunta. ¿Existen cámaras de vigilancia en la sala de cómputo? Observamos, sí. No viene al caso de la auditoría que están haciendo, pero les estoy poniendo ejemplo. Entonces, vemos que existen las cámaras, ¿sí? Cumple, tienen cámaras, tenemos cámaras. Pero ahora yo pregunto si esas cámaras funcionan o no.
Si funcionan, ¿cómo funcionan? Juan Carlos está en otra cosa, lo veo ahí. No, Licen, le estoy atendiendo. Ya. Entonces, verificamos que no funcionan, por lo tanto, no cumple. A pesar de haber sido la prueba positiva, la respuesta positiva, pero evaluando el cumplimiento de la respuesta, vemos que no cumple. ¿Por qué? Porque si bien está la cámara, es la respuesta a la pregunta, pero yo como auditor no me conformo con ver la cámara. Tengo que averiguar y verificar que esa cámara funcione. Y que además no solamente funcione. Tengo un BDR donde nosotros registremos todas las situaciones, en otras palabras, se graben todo lo captado por la cámara. ¿Está claro? Entonces van a haber preguntas donde voy a poner no cumple, algunas cumplen en forma regular, mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos, sigamos con la cámara. Ya voy a poner cumple regular. ¿En qué situación? De que si bien funciona la cámara, puedo visualizar, pero no tiene el BDR, no grabo. Entonces, cumple hasta por ahí nomás. Acá voy a poner mínimo. Ya no voy a poner no cumple. ¿Está claro? Esas serían las 3 tablas que tendrían que presentar, ¿sí?, el día martes. Tienen todo el fin de semana para trabajar. Y todo en función a las preguntas, al cuestionario, a las respuestas del cuestionario que ustedes han presentado. Algunos me han presentado hasta 8, 9, 10 pruebas negativas. Sí, respuestas negativas. El trabajo va a ser arduo para ellos. Ahora, si pueden resumir algunas preguntas y consolidar 2 preguntas en una sola, mejor. De modo tal de que no tengan que realizar tantas tablas. ¿Está claro? Sí, No realizar, elaborar tantas tablas. Sí, Rosa. Sí, Licen. ¿Decía algo, Rosa? Licen, la última tabla es solo para las pruebas de cumplimiento. Para las respuestas positivas. Ah, ya, Licen, gracias. Porque ya sabemos que las negativas las estamos evaluando en la planilla de deficiencia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí. ¿Sí? Dicen entonces, los riesgos potenciales va a ser en base a las respuestas negativas también y la matriz de riesgo igual, ¿no? También. Cada riesgo potencial tiene que tener su matriz de riesgo. Es decir, a través de la matriz de riesgo nosotros estamos evaluando el riesgo. ¿Está claro, Jorge? Sí, Licen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente, buenas noches, tengan un buen sueño, bendiciones, nos vemos el día martes. Tengan un buen fin de semana, cuídense. Buenas noches, licenciado. Hasta el martes, Licen.